El estudio geotécnico es la base para un diseño bien hecho y seguro. Y para ello vamos a analizar unos métodos de exploración de los suelos en situ, tales como Los ensayos de penetración estándar y de cono, y también el dilatómetro plano de Marchetti y el presiómetro de Menard, también vamos a analizar y hacer una comparativa sobre dos normas colombianas como la NSR 10 y el CCP 14 sección 10. Top 5 suelos para Estos métodos de exploración. Número 1. Arcillas rígidas. Este es el suelo con mayor facilidad para aplicar estos métodos, ya que da como resultados datos confiables y con poco sesgo. 2. Arenas densas y sueltas. En este tipo de suelo todos los métodos son aplicables, pero el DMT tiende a tener los resultados menos precisos. Arcillas blandas. Para este tipo de suelos es recomendable usar los ensayos PMT, DMT y CPT. El SPT es aplicable, pero se obtiene una muestra poco representativa de lo que es el suelo. 4. Limos. En este tipo de suelo los ensayos más pertinentes es el DMT y el PMT. En cuanto al CPT, también se puede llegar a usar o aplicar, pero este nos da unos resultados de difícil interpretación, mientras que el SPT nos da unos resultados muy variables debido a que dependen de la compacidad del suelo. 5. Gravas. Para este suelo lo más recomendable es usar el ensayo PMT. El SPT es aplicable, pero cuenta con dificultades técnicas debido al tamaño del suelo. Los últimos dos métodos no son recomendables usar en este suelo. Para el procedimiento del ensayo SPT es necesario empezar con la excavación de un pozo hasta la profundidad donde nos interese hacer el estudio de suelos. Posteriormente se hinca la cuchara partida de estas dimensiones para dar golpes con una masa de alrededor de 63.5 kilogramos. Este proceso se puede hacer tanto manual como con una maquinaria. Se anotan el número de golpes que se tarda para que la cuchara quede hincada al menos 45 centímetros en el terreno en intervalos de 15 centímetros. Por último, los parámetros que podemos deducir gracias a este ensayo son la densidad relativa del suelo, el ángulo de fricción en arenas y la resistencia al corte en arcillas no drenadas. Por último, podremos decir que este ensayo es el más rústico de los 4 que veremos en este video. El método DMT. Este consiste en tener una cuchilla metálica e introducirla hasta cierto punto con un empuje estático como el del CPT o similares. Aquí tenemos que tener dos lecturas. La primera, que consiste en inflar una membrana, ya sea con gas o con presión hidráulica, hasta que ésta se empiece a mover. Esto se conoce como presión de contacto con el suelo. La segunda lectura B, esta se sigue inflando la membrana hasta que llegue a un diámetro específico, como dice acá. Y esta se llama presión de expansión. Después se obtienen los resultados, que son las presiones y la profundidad. Esto se repite cada 20 centímetros o hasta donde se haya programado en el ensayo. Con estas presiones obtenidas se puede calcular los índices intermedios como en el material o los esfuerzos horizontales. Los parámetros de diseño son el módulo de deformación, la resistencia al corte y coeficiente de empuje en reposo. El CPT tiene un procedimiento más sencillo, ya que en este se utiliza una plataforma hidráulica que va introduciendo a presión una punta cónica instrumentada a una velocidad constante de 2 centímetros por segundo, según la ASTM 3441. Gracias a esta punta instrumentalizada podemos medir la resistencia a la penetración del suelo, la fricción lateral
Y en caso de que sea un ensayo CPTU, también podemos medir la presión de poros. Los parámetros geomáticos que podemos estimar gracias a este ensayo son la distribución estratigráfica, la resistencia no drenada, el ángulo de fricción y mediante ciertas correlaciones también podemos hallar el módulo de rigidez entre otros parámetros. También tenemos el ensayo PMT. Este consiste en hacer una perforación hasta la profundidad de ensayo. Dentro del hueco se introduce una sonda cilíndrica expandible llamada presiómetro, que debe quedar en perfecto contacto con las paredes del sondeo. La sonda se infla aplicando presión, ya sea hidráulica o neumática. Esto se expande radialmente la membrana contra el suelo y se mide simultáneamente el aumento de volumen y la presión. A partir de la curva de presión de formación se obtiene el módulo presiométrico, la presión límite y mediante correlaciones parámetros como la resistencia al corte y el ángulo de fricción interna. Ventajas del SPT. En Colombia es el estudio más usado, por lo tanto es el más económico en comparación de otros. Son los equipos más sencillos y fáciles de transportar. Permite obtener una muestra en el suelo probado. Desventajas. En ocasiones las muestras pueden ser alteradas o no aptas para los ensayos de laboratorio. Los resultados pueden variar según el marinete, operador o condiciones del suelo. También está porque son procesos más lentos en comparación con métodos continuos. Ventajas y desventajas del CPT. Se puede conseguir un perfil continuo del suelo, es más preciso y rápido en comparación del SPT, datos ricos y multidimensionales. Las desventajas: en Colombia no está normalizado, o sea, no tiene normatividad, es más costoso y ahora solo son usados en proyectos especiales en Colombia y no extrae muestras físicas. Ventajas del DMT. Es rápido y económico para obtener perfiles de deformabilidad y resistencia. Proporciona módulos de deformación más realistas que en el SPT y permite la estimación del coeficiente de empuje lateral de tierra K sub 0. Entre las desventajas estaría: no es apto para suelos tipo grava, ya que es difícil la incrustación de la cuchara, requiere un operador entrenado y capacitado. La interpretación de sus datos es indirecta, dependiendo de correlaciones empíricas, y no mide resistencia al corte drenada o no drenada directamente. Ventajas del PMT. Determina directamente el módulo presiómetro y límite de presión. Es útil para la estimación de la capacidad portante y asentamientos y es el único ensayo que se puede aplicar sobre roca blanda. Ahora, las desventajas. Es muy costoso y lento, sobre todo más que el DMT y el SPT. El equipo es voluminoso y requiere perforaciones previas, excepto en presiómetros autoperforables, y interpretación sensible a los errores de calibre y montaje. Según la norma NSR 10, título H, capítulo H.3, tenemos los métodos de validación por exploración en campo, que es SPT, CPT, DMT, PMT, perforación con muestra Shelby, otros métodos equivalentes. También tenemos que con sondeos mínimos serían para edificaciones pequeñas 2, para edificaciones medianas o grandes 1, mínimo cada 400 metros cuadrados de planta. Y también tenemos los métodos de validación de ensayo laboratorio. Estos se van a dividir en ensayos de identificación, que son el límite de Altenberg, granulometría y humedad nuclear, límite mecánico, que es corte directo, triaxial y consolidación. También tenemos acá los números mínimos. Para los ensayos mecánicos se tiene 1 para identificar cada tipo de suelo y por cada extracto significativo. Ahora tenemos las propiedades geomecánicas requeridas para estos diseños. Tenemos el peso unitario, la resistencia al corte, no drenada y drenada, módulo de deformación, módulo de corte G, compresibilidad, permeabilidad y relación esfuerzo de formación. Los métodos válidos de acuerdo al CCP 14, sección 10.4, para la exploración de los suelos en campo son: sondeos con recuperación de muestra, ensayos de penetración estándar, ensayos de penetración dinámica, penetrómetros estáticos o dinámicos, pruebas de carga como placa o pilote, pruebas de permeabilidad, pruebas geofísicas cuando esté complementando ensayos directos. El número de sondeos que nos habla la norma depende del tamaño del proyecto, pero exige una cantidad suficiente para caracterizar las condiciones geotécnicas del terreno. Ahora bien, en cuanto a los métodos válidos de acuerdo al CSP 14, para los ensayos de laboratorio son ensayos de clasificación como la granulometría, límites de Altenberg, entre otros. Ensayos de compresibilidad como el edómetro, ensayos de resistencia al corte triaxial
o corte directo, ensayos de humedad natural, peso específico, entre otros. Ahora, el número de pruebas dice que se debe realizar una cantidad representativa de ensayos para cada tipo de suelo identificado. Mínimo un ensayo por cada tipo de suelo o por cada unidad estratigráfica distinta. Propiedades geomecánicas requeridas para el diseño geotécnico. Estas serían resistencia al corte, como el ángulo de fricción, cohesividad, módulo de deformación o rigidez, compresibilidad, como el coeficiente de consolidación, módulo de elasticidad, entre otros, permeabilidad del suelo, pesos específicos y condiciones húmedas. Estas propiedades deben determinarse tanto para el análisis de capacidad portante como para asentamientos y estabilidad. Bueno, de acuerdo con lo analizado y comparado en las dos normas, se puede decir que la NSR es más prescriptiva y fija con valores mínimos claros, mientras que el CCP14 es más flexible y se ajusta a los requisitos según el tipo de puente y las condiciones del terreno, aunque ambos comparten los métodos de exploración y ensayos principales.